Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar sobre integrales y vamos a trabajar sobre el método de sustitución. Este método se aplica haciendo un cambio de variable cuando la función que vamos a integrar, o sea el integrando, pues es una función compuesta. La forma general de este tipo de integrales es la siguiente. Tenemos la integral de una función f que depende de otra función. A eso se le llama una función compuesta, multiplicado por la derivada de la función g por diferencial de x. Como mencioné, a esto se le conoce como una función compuesta. Una función compuesta podemos decir que es una función que depende de otra función. La función f, que es la que está al inicio, se le conoce como una función externa. Y la función que está dentro de corchete recibe el nombre de función interna, ya que está dentro del dominio de la función f. Ahora, ¿qué debemos hacer para resolver este tipo de integrales? Como dije al principio, debemos hacer una sustitución. Ahora, ¿por quién se sustituye? Entonces, debemos sustituir siempre por la función interna. Al momento de hacer un cambio de variable, usted puede utilizar cualquier letra. U, H, X, Z, W, en fin, hay muchas opciones. Sin embargo, generalmente se utiliza la letra U. Entonces se sustituye U igual a G de X. Una vez se haga la sustitución, debemos ahora derivar. Y la derivada nos produce que el diferencial de U es igual a la derivada de G, es decir, G' de X por diferencial de X. Ahora, ¿qué hacemos con esta sustitución, este cambio de variable? Debemos reemplazarlo en la integral. Entonces la integral al inicio es esta función. Debemos entonces ahora cambiar todo. Ya esa función no debe depender de x, sino de la nueva variable. No pueden estar simultáneamente x y u. No, debe quedar todo en función de u. Entonces al reemplazar nos queda en el mismo orden integral de la función f. ¿De quién? De g de x, pero hemos dicho que g de x vale u, entonces nos queda f de u. Finalmente, la expresión que va al final de la integral, es decir, esta parte, derivada de g por diferencial de x, nos aparece aquí en el diferencial de u. Entonces la sustituimos dentro de la integral, quedándonos diferencial de u. Entonces podemos observar que la integral, que en un principio se veía algo compleja por ser una función compuesta, se ha convertido en la integral de una función mucho más sencilla. Ahora, ¿cuál es el resultado? De manera general, podemos decir que esa integral nos da la antiderivada de f, que llamaremos f mayúscula, f de u más la constante de integración, puesto que es una integral indefinida. Finalmente debemos reemplazar el valor de la variable u, ya que si el ejercicio inicia con la variable x, debe terminar con la misma variable. Entonces nos queda f mayúscula que depende de u, pero u es equivalente a la función g de x más c. Esa es la forma general del método de integración por sustitución. Ahora vamos a ver algunos ejercicios resueltos. Bueno, aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Tenemos la integral de la función Euler elevado a la 3 sobre x, todo eso dividido entre x cuadrado. Claramente podemos ver que no podemos hacer esa integral de manera directa. Lo único que podríamos hacer es lo siguiente. La x que está dividiendo, por propiedad de potencia, la podemos pasar al numerador, lo cual quedaría como x a la menos 2 multiplicando al exponencial
con su respectivo exponente. Sin embargo, no tenemos cómo integrar eso de manera directa. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos una sustitución. Nuestra sustitución la haremos con la letra U. ¿Y a quién sustituimos en este caso? Entonces, debemos observar cuál es la función compuesta. En este caso, la función compuesta es la exponencial. Y debemos sustituir por el exponente. Entonces, hacemos U igual a 3 dividido entre X. Esta función debemos derivarla, ya que U es función de X. Entonces derivamos y al derivarla encontramos el siguiente resultado. Diferencial de U es igual a menos 3 dividido entre X al cuadrado por diferencial de X. ¿Listo? Esa es la derivada. Ahora esas derivadas debemos reemplazarlas en nuestra integral. Sin embargo, antes de reemplazar es conveniente despejar de la derivada el diferencial de X. Entonces de aquí, si yo despejo diferencial de X, me queda de la siguiente manera. X al cuadrado está dividiendo, pasa a multiplicar con el diferencial de U. Y el menos 3 que está multiplicando pasa a dividir. Ahora sí debemos reemplazar en nuestra integral. Al momento de reemplazar, entonces nos quedan lo siguiente. Nos queda integral de X elevado a la menos 2 por Euler. Pero Euler, recordemos que hemos hecho la sustitución por su exponente. Así que nos queda Euler a la U. Por diferencial de X. Miren, hemos reemplazado X al cuadrado, ¿cierto? Aquí lo tenemos, quedó exactamente igual. Ahora la función exponencial, solamente reemplazamos el exponente por tener la sustitución. Y finalmente nos queda el diferencial de X. Pero hemos visto que el diferencial de X vale la expresión que está a la derecha. Es decir, X al cuadrado dividido entre menos 3 por diferencial de U. Ahora debemos hacer las simplificaciones. ¿Qué se simplifica? Podemos observar en este paso que X a la menos 2 está multiplicando por X a la 2. Por propiedad de potencia, eso nos da X a la 0. Y X a la 0 equivale a 1. En otras palabras, se eliminan, se simplifican. Y nos queda como resultado Euler elevado a la U dividido entre menos 3. Esta integral es mucho más sencilla. Vemos que ese 3 que está dividiendo lo podemos sacar como una constante de la integral. ¿Y cómo debe salir? Debe salir como una fracción, ya que él está en el denominador. Entonces nos queda la expresión 1 dividido entre menos 3 por la integral de Euler elevado a la U por diferencial de U. Esa integral sí es directa. Debemos recordar que el resultado de esa integral es la misma función. Entonces nos queda menos 1/3 por Euler elevado a la U más la constante C. Finalmente reemplazamos el valor de U. U equivale a la sustitución que hemos hecho previamente y la tenemos acá en la parte de arriba. Tenemos que U es equivalente a 3 dividido entre X. Entonces lo reemplazamos en el exponente de Euler y hemos terminado con la integral. Ahora pasemos al segundo ejemplo. Tenemos entonces en este ejemplo la integral de una función compuesta, es decir, que se hace totalmente necesario aplicar una sustitución. En este caso no vamos a sustituir por U, vamos a usar otra letra para representar la nueva variable. Entonces nos vamos a inclinar por la variable Y. Entonces hacemos la sustitución Y igual. ¿Por quién la debemos sustituir? Debemos observar dónde está la función compuesta. La función compuesta en este caso está en el denominador, ¿cierto? Entonces siempre sustituimos por la función interna.
y la función interna en este caso es Euler elevado a la x más 1. Ahora debemos hacer los procedimientos como en el anterior ejercicio. Cada vez que se hace una sustitución, el paso inmediato es derivar. Eso nos da los siguientes resultados. Diferencial de y es igual. La derivada de e a la x es la misma función, e a la x. La derivada de 1 es 0 por ser una constante. Y nos queda por diferencial de x. ¿Listo? Ahora debemos despejar el diferencial de x. Y nos queda de la siguiente manera. Diferencial de x es igual a diferencial de y dividido entre Euler a la x. Ahora esto debemos sustituirlo en nuestra integral. Entonces escribimos igual integral de. Vemos que la integral es una división, una fracción. Entonces escribimos la línea de fracción. En el numerador tenemos Euler elevado a la x. Y en el denominador tenemos la función compuesta. Sin embargo, ya hemos hecho la sustitución. Entonces esa sustitución hace que nos quede en la integral y elevado a la 2. Ahora viene por diferencial de x, es decir, este diferencial que tenemos acá. Sin embargo, ese diferencial ya lo tenemos. Fue la última igualdad que obtuvimos al hacer la sustitución. Entonces reemplazamos y nos queda diferencial de y dividido entre Euler elevado a la x. El siguiente paso es simplificar. Y vemos claramente que se simplifican las funciones exponenciales. E a la x se simplifica con e a la x. Anotamos el resultado obtenido. Diferencial de y sobre y elevado a la 2. Ahora sí tenemos una integral que se puede resolver por métodos directos. Pero antes de dar el resultado, ese y que está a la 2, debemos pasarlo al numerador. Por propiedad de potencia nos queda que es equivalente a y elevado a la menos 2 por diferencial de y. Finalmente hacemos la antiderivada. Tenemos entonces que le sumamos un 1 al exponente y nos queda y elevado a la menos 1. Y dividimos entre ese mismo exponente, es decir, menos 1, más la constante de integración. Sin embargo, dividir entre menos 1, pues simplemente nos queda negativo el resultado del numerador, ya que es como dividir más entre menos, lo cual nos da menos. Nos queda menos y elevado a la menos 1, más la constante de integración. Finalmente, aplicando propiedad de potencia, nos queda menos 1 dividido entre y, más la constante de integración. Y ahora recordemos que siempre nuestro ejercicio debe terminar con la variable original con la que hemos empezado. Entonces reemplazamos el valor de y. Vemos que y lo tenemos acá en la parte superior, es equivalente a Euler a la x más 1. Reemplazamos ese valor y nos queda de la siguiente manera. Menos 1 dividido entre e a la x más 1 más la constante de integración, y hemos llegado al final de nuestro ejercicio, de nuestra integral. Finalmente, nuestro tercer ejemplo tiene una función logarítmica. Vemos claramente que no podemos resolver ese ejercicio por métodos directos. Entonces tenemos la opción de hacer una sustitución. Entonces nuestra sustitución, recordemos que siempre hay que hacerla por la función interna que tiene la función compuesta. En otras palabras, ¿dónde está la función compuesta aquí? La función compuesta es logaritmo natural de x elevado a la 3. Y la función interna es esta, logaritmo natural de x.
Por ella es que vamos a hacer la sustitución. Ahora vamos a utilizar otra variable. Vamos a utilizar en este caso la variable W. Entonces decimos que W es equivalente al logaritmo natural de X. Ya a estas alturas debemos recordar que el paso inmediato luego de la sustitución es la derivada. Entonces diferencial de W es igual. La derivada del logaritmo de X es 1 dividido entre X por diferencial de X. Ahora lo que hacemos es despejar al diferencial de X, ya que lo necesitamos al momento de integrar, o más bien de sustituir en la integral. Entonces nos queda de la siguiente manera: diferencial de X es igual a X multiplicado por diferencial de W. Ahora sí reemplazamos esos valores en nuestra integral. Entonces en nuestra integral nos queda de la siguiente manera: integral de, seguimos el mismo orden lógico. Miren, primero tenemos una fracción, 1 dividido entre X, nos queda de manera igual, 1 dividido entre X. Ahora sí viene la función compuesta, logaritmo natural de X elevado a la 3. Pero hemos dicho que el logaritmo natural de X vale nuestra variable nueva, que es W. Entonces nos queda W elevado a la 3 por diferencial de X. Es la parte final de la integral. Pero el diferencial de X lo tenemos en esta parte. Lo tenemos aquí. Diferencial de X vale X por W. Entonces nos queda X por diferencial de W. Ahora simplificamos. Siempre debe simplificarse la variable inicial. Y solo debe quedarnos el integrando en términos de la nueva variable, en este caso W. Entonces podemos observar que en este caso se anula 1 sobre X por X. Se simplifican y solamente nos queda la integral de W elevado a la 3 por diferencial de W. Ahora debemos hacer la antiderivada. Esto es equivalente a tener W elevado a la 4 dividido sobre 4 más la constante de integración. Ahora debemos volver nuevamente a la variable original. Recordemos que nuestra variable original es X. Entonces debemos reemplazar a la variable W. Y nos queda la siguiente expresión: logaritmo natural de X elevado a la 4. Todo esto dividido entre 4. Más la constante de integración. Y hemos terminado entonces con nuestro último ejemplo y con las explicaciones sobre el método de sustitución. Si tienes alguna pregunta, pues puedes dejarla en la caja de comentarios y con gusto daremos respuesta a tus interrogantes. ¿Listo?